Bien, este es el archivo que les pasé, donde viene la principal simbología utilizada para normalizar, regular y estandarizar el dibujo técnico y la interpretación de los acabados superficiales. La mayoría de las industrias que tienen en sus procesos de fabricación una importancia o es muy relevante el acabado superficial, deben de estar certificados en la ISO 1302-2002, o bien si no están certificados, aún así deben utilizar esta simbología porque es una simbología estandarizada a nivel internacional. En la primera tabla que les pasé, tenemos lo que son los valores de la rugosidad media, que nos interpreta la desviación de las rugosidades representado o que se representa con la simbología RA. Dentro de esta tabla podemos observar aquí las medidas de la rugosidad en micras. Acá la tenemos convertida a pulgadas, que esto no es tan importante, se utiliza más el sistema internacional, es decir, la medida en micras. Y la clase de la rugosidad o cómo se utiliza en la simbología. Para colocarla en la simbología, la rugosidad media o RA no se pone 0.025, 0.5, 50 micras, sino que se utilizan todas estas simbologías que van de N1 hasta N12. Este es un símbolo antiguo utilizado que ya no es importante. Además de la rugosidad media, tenemos los símbolos básicos de los acabados superficiales. Este es el símbolo básico que en realidad por sí solo no nos dice nada, pero es la base del dibujo técnico del acabado superficial. En realidad, en el acabado superficial siempre vamos a encontrar estos dos símbolos. Este, que es el triangulito cerrado invertido, que nos indica que el acabado superficial requirió un arranque de viruta o una remoción de material. En el caso cuando se encuentra un circulito insertado en el triángulo abierto, nos indica que no se realizó remoción de material o el acabado superficial es sin arranque de viruta. Es decir, únicamente se realizó un cromado o un bañado por medio de electrodos. En este caso, cuando el símbolo se extiende de esta manera con una línea horizontal, es cuando se va a colocar ya sea un acabado especial en la parte de arriba o se va a indicar la longitud básica en esta partecita de abajo. Ahorita vamos a ver cómo se coloca. Ahora, la rugosidad media, lo que tenemos en la tabla de rugosidades, esa medida se coloca en la parte de arriba donde se nos indica si lleva arranque de viruta o no. Aquí se pone la rugosidad, que es lo correspondiente de N1 hasta N12. Ahora, como puede ser únicamente una única medida de la rugosidad, como puede tener tolerancias, es decir, puede tener de N1 a N2 o únicamente N2 cuando es muy exacto y no se tiene tolerancia. Podemos tener dos medidas de N o únicamente una. Dos cuando se tienen tolerancia, arriba va la máxima, abajo va la mínima, o solamente una cuando se busca una pieza casi perfecta y no se establece tolerancia, sino que nada más se establece la medida de la rugosidad media. Además de colocar aquí en esta partecita la rugosidad media, cuando se tiene un acabado especial o un acabado adicional, como fresado, cromado, rectificado, pulido, lijado, la frase se escribe en la partecita de arriba de la extensión horizontal, como en este caso. O bien, si no se tiene un acabado especial adicional, pero se tiene la medida de la longitud básica, esta se coloca en la parte de abajo de la extensión horizontal. En la parte baja, es decir, aquí,
al lado ya sea del triangulito o de la inserción del círculo, se coloca el símbolo de la dirección de las estrías. También tenemos una tablita de la dirección de las estrías, que es la especie de huellas que deja el acabado. Por ejemplo, el rectificado deja un acabado circular, el torneado deja un acabado circular, el lijado deja un acabado perpendicular. Entonces, dependiendo del acabado o de la dirección de las estrías que deja el mecanizado que se utilizó, es como se coloca aquí la simbología que nos indica la dirección de las estrías. Además, en la parte exterior se puede indicar el valor de la tolerancia. Esta tolerancia no tiene nada que ver con el acabado superficial. Esta es la tolerancia de la pieza, es decir, a nivel macrogeométrico. La pieza, por ejemplo, un rectángulo de metal puede tener un acabado superficial mínimo, pero puede tener una tolerancia macrogeométrica de 5 milímetros. Es decir, esa tolerancia no es acabado superficial, es la tolerancia de la longitud de la pieza o del lado de la pieza que se está trabajando. Ok, en resumen, en un dibujo técnico o en una interpretación del acabado superficial, tenemos todos estos factores. ¿Cómo se empiezan a interpretar? Lo primero que se interpreta o lo primero que se debe de ver en un dibujo para interpretar el acabado superficial primero es definir si hay remoción de material o no lo hay, si hay arranque de viruta o no lo hay. En este caso, sí hay arranque de viruta. Cuando tenemos el circulito es cuando no hay arranque de viruta. Es lo primero que se lee. En este caso, no, sí hay remoción de material porque el triangulito está cerrado. Si tuvieran un circulito, no hay remoción de material. Una vez, eso es lo primero que se lee y aquí no está numerado. Posteriormente empezamos a leer de A a E. A es la parte de arriba de donde se define si hay arranque de viruta o no. Aquí va el valor de la rugosidad media, es decir, los valores en la tabla que tenemos desde N1 hasta N12, que puede ser 1 o pueden ser 2 en caso de que se tengan límites. Posteriormente de que definimos si hay arranque de viruta o no y se define la rugosidad media, nos vamos a la parte B. La parte B nos especifica el proceso de mecanización o tratamiento aplicado. Si se le realizó un fresado, un torneado, un cromado, un proceso adicional al que se venía manejando. Si no tiene, pues simplemente no se lee o se lee como que no tiene un acabado especial. Posteriormente se continúa con el inciso C. En el inciso C, abajito de esta línea horizontal, va a ir la longitud básica o lo que en realidad es la media de la rugosidad. En este campo pueden ir varios valores. Aquí puede ser longitud básica, que se representa únicamente con un número. Puede ir la rugosidad, la profundidad de la rugosidad, perdón, que es RZ, y la profundidad de la rugosidad tanto máxima como mínima. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Es decir, aquí pueden ir varios valores de rugosidades. La media va aquí y aquí van otros valores de rugosidades. Posteriormente continuamos con el inciso D, que el inciso D nos indica la dirección de las estrías del acabado superficial. Y por último, el inciso E, que nos indica la tolerancia, mayormente se da en milímetros, de la longitud de la pieza o de la parte de la pieza que se está trabajando. Posteriormente tenemos la tablita de la orientación de las rugosidades. Y acá tenemos unos ejemplos de calidades superficiales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Sí, hasta no sé. Aquí tenemos
un dibujo técnico de un acabado superficial. Primero, lo primero que tenemos que interpretar, recordemos, es si hay remoción de material o no hay remoción de material. En este caso, ¿hay remoción de material o no? Sí, sí hay. Sí, hay remoción de material. Entonces, empezamos. El acabado presenta remoción de material o yo prefiero poner arranque de viruta, que es lo mismo que decir remoción de material. El acabado presenta arranque de viruta. Posteriormente, comienzo con el inciso A. Lo colocado en el inciso A, si observan en sus hojitas, síguense con sus hojitas, es la rugosidad media. En este caso no tenemos una sola medida, sino que tenemos dos. Si yo tuviera solamente, por ejemplo, N5, la rugosidad media es de tantas micras. Pero en este caso, como tengo dos, se va a interpretar como el límite superior de la rugosidad media es de, ¿a cuánto equivale N6 en sus tablitas? ¿Es a 0,8 o parece que Ajá, N6, 0.8, Sí. 0.8 micras. El límite superior y el límite inferior de la rugosidad es 0,4? de la rugosidad media es de 0.4 micras. Ok, ya leímos, ya interpretamos si hay arranque de viruta o no, ya interpretamos la rugosidad media. Nos vamos al inciso B, que es la parte superior de la línea horizontal que nos indica el acabado especial. En este caso no hay un acabado especial, por lo tanto nos brincamos el inciso B. Continuamos con el inciso C, que es la parte inferior de la línea horizontal. En esta parte podemos tener varios datos. Aquí yo tengo, por ejemplo, RZ. Además de RZ, ¿qué otros datos podemos tener? Si yo tuviera, por ejemplo, nada más 0.5, un número así, un número solito, me da la longitud básica. Si yo tengo RZ, eso se interpreta como la profundidad de la rugosidad. Si yo tengo RZ max, eso se define como profundidad de la rugosidad máxima. Si yo tengo RZ min, eso se define como la profundidad de la rugosidad mínima. Puedo tener esos cuatro datos. Eso creo que no viene en sus hojas. En esta parte puedo tener longitud básica, que es un simple número, o bien las rugosidades Z, que puede ser RZ, R mínima o R máxima. R max, pero estas tres de RZ son profundidades de rugosidades, así se lee. En este caso yo lo tengo nada más así y lo voy a interpretar como profundidad de la rugosidad de 0.5. 0.5 micras. No se me dan las unidades, pero yo sé que en acabados superficiales siempre se trabaja en micras. Si yo tuviera RZ máxima, pongo profundidad de la rugosidad máxima. Si yo tuviera RZ min, pongo profundidad de la rugosidad mínima. Si yo tuviera solo 0.5, a eso se le llama longitud básica. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ahora, cuando se pone el valor de RZ, se me olvidaba, adicionalmente hay que poner esta frase entre paréntesis, evaluación de 5 longitudes de muestreo, porque recordemos que para sacar el RZ se divide la pieza en 5 crestas. Evaluación de las 5 longitudes de muestreo. En una evaluación de 5
longitudes de muestreo. Ok. Ya leí el inciso A, el inciso B, el inciso C. Continúo con la dirección de las estrías. En este caso, la dirección de las estrías, ¿qué dirección tiene? ¿Qué significa R? Dirección de estrías radial. ¿Sí tienen sus hojitas a la mano? Es que creo que esas hojas no la pasó, maestra. La de la dirección de las estrías. A ver, yo creo que no. No, nada más, de hecho, nomás era un archivo el que estaba en Emacs. Era este. ¿Sí? A ver. No, pues es que el que abrió primero nada más. El que ¿Es tenía. radial? Sí, eran 7 hojitas. Ah, no, entonces no tengo ¿Qué ese yo. significa radial? Sí, radial, así es. Si los demás sí tienen 7 hojas. Ah, ya. Sí. Ah, ok, perfecto. Ya ves. Bien. Ya. Tenemos ya la dirección de las estrías radial, como dijo Zamora. Hay que buscar la inicial o el símbolo para definir la dirección de las estrías. Ya que leímos este, nos vamos al último símbolo. Recuerden que los estamos leyendo en orden, interpretando en orden de A a E. Por último, el inciso E, que nos indica la tolerancia de la pieza. En este caso, la tolerancia de la pieza es de 3 milímetros. Esto se interpreta como con una tolerancia macrogeométrica, porque ya no estamos hablando del acabado superficial de 3 milímetros. Y terminamos la interpretación. El acabado presenta arranque de viruta, el límite superior de la rugosidad media es de 0.8, el límite inferior de la rugosidad media es de 0.4, tenemos una profundidad de la rugosidad de 0.5 milímetros en una evaluación de 5 longitudes de muestreo, con dirección de estrías radial y con una tolerancia macrogeométrica de 3 milímetros. Esta es la interpretación del dibujo. Vamos a continuar con otro ejemplo. Empezamos. ¿El acabado superficial presenta o no presenta arranque de viruta? Sí, presente. El acabado superficial presenta arranque de viruta. ¿Qué continuamos interpretando aquí? El inciso A corresponde a la rugosidad media, N10. En este caso no tenemos tolerancia, sino simplemente tenemos la rugosidad media. ¿A cuánto equivale N10? 10 a 12.5. 12.5. Rugosidad media es de 12.5 micras. ¿Con qué continúo? El inciso B. El acabado. En este caso, ¿qué acabado especial tenemos? Con acabado especial de fresado, que es lo que está en la partecita de arriba de la línea horizontal, con acabado especial de fresado, y posteriormente nos vamos al inciso, que es la parte de abajo de la línea horizontal. En este caso tenemos dos datos. Tengo un 13 y luego tengo diagonal RZ max. Recordemos que cuando tengo un número solito, ¿eso qué me representa? Se los dije ahorita, cuando el número está solito, ¿eso qué representa? Cuando tengo un número solo que no dice nada, eso es de longitud básica. Longitud básica de 13 micras. ¿Y RZ máxima qué representa? La longitud máxima. Recordemos que RZ es profundidad máxima, ¿sí?
RZ leámoslo como profundidad. Cuando es Bien. RZ máxima, leemos profundidad de la rugosidad máxima. Cuando es RZ mínima, profundidad de la rugosidad mínima. Cuando el número está solito, eso es longitud básica. Entonces ya leímos longitud básica de 13 y rugosidad, perdón, profundidad de la rugosidad máxima de 14 micras, ¿sí? ¿Y qué añadimos después de que colocamos RZ? En una evaluación de 5 longitudes de muestreo. Siempre que ponemos el valor de RZ, RZ max o RZ mínimos, agregamos en una evaluación de 5 longitudes de muestreo. Ok, ya interpretamos las medidas de las rugosidades. Posteriormente me voy a la parte de abajo en la dirección de las estrías. ¿Qué dirección de las estrías tiene esto? Paralelo. Paralelo. Así es, dirección de las estrías en paralelo. Y una tolerancia de... Tolerancia de 6. Y una tolerancia... ¿Qué traigo yo? Una tolerancia macrogeométrica de 6 milímetros. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, continuamos. Esta clase la estoy grabando para subírselas a Nemax y si tienen alguna duda en elaborar los ejercicios, lo vayan checando. Sí. Ok, tenemos el siguiente. Ok, empezamos. ¿Hay arranque de viruta o no? No. Ok, no hay. No hay. El acabado superficial no presenta arranque de viruta. ¿Qué sigue? Luis, ¿dónde está Luis? ¿Qué sigue, Luis? Pati, ¿qué sigue leer? Lo que el valor de N8 y N7. El valor de N8 y N7 que representa la rugosidad media. En este caso, como tenemos dos, tenemos límite de la rugosidad media máximo y límite de la rugosidad media mínimo, como lo pusimos aquí. Límite superior de la rugosidad media y límite inferior. En este caso, primero ponemos límite superior de la rugosidad media. ¿De cuánto? ¿De cuánto, Jorge? N8. ¿Cuánto vale N8? 3.2. 6.2 No. micras. 3.2. 3.2 micras. Y límite inferior de la rugosidad media. ¿De cuánto? 1.6. De 1.6 micras. Posteriormente, ¿qué interpretamos? El acabado, así es, con acabado especial de lijado. Posteriormente, ¿qué vamos a leer? La medida de la rugosidad abajito. ¿Esto cómo se lee? Si únicamente tenemos el número, ¿cómo lo interpreto? Longitud. Longitud básica, así es. Cuando únicamente tenemos un numerito así, eso es longitud básica. Las RZ son profundidades. Longitud básica de 2.3 micras. Aunque no tengo unidades, yo siempre sé que son micras. ¿Ok?
¿Qué sigue? Dirección de las estrías. ¿Qué dirección tiene? Paralela. Dirección de las estrías en paralelo. Y por último, en este caso, no me pone el grado de tolerancia. Así que hasta ahí se queda. No se especifica la tolerancia. El acabado superficial no presenta arranque de viruta, límite superior de rugosidad de 3.2 micras, límite inferior de 1.6 micras, acabado especial de lijado, longitud básica de 2.3 micras y una dirección de las estrías en paralelo. Hasta ahí acabamos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, No. creo que ya se van familiarizando. Esto es cuestión de práctica. Ok, el último. Primero, defino si hay arranque de viruta o no hay. No hay. El acabado superficial no presenta arranque de viruta. ¿Qué leo posteriormente? El valor de n, en este caso n4, ¿a cuánto equivale? A 0.2. La rugosidad media es de 0.2 micras, efectivamente. En este caso, como nada más tengo un valor, se pone la rugosidad media. Cuando tengo dos, se lee como el límite superior y el límite inferior de la rugosidad media. La rugosidad media. Posteriormente, ¿qué voy a interpretar? Acabado. El acabado con un acabado especial de rectificado. Así es. Posteriormente voy a leer la parte de abajo de la línea horizontal. ¿Cómo se lee esto? Profundidad. No. Ajá, sí, La así es. profundidad de la rugosidad. Profundidad Ah. mínima. Profundidad de la rugosidad, no les da miedo decirme, de la rugosidad mínima de 0.18 micras, así es. ¿Qué pongo después de que puse una profundidad? Una evaluación Ajá. de... ¿De qué? En una evaluación de 5 longitudes de muestreo. Ok. Continúo. ¿Qué sigue? La dirección de las estrías. En este caso, ¿qué dirección tienes? Circular. Dirección de las estrías en circular. Como es un rectificado y el rectificado lo que hace es tener dos piececitas circulando para sin arranque de viruta únicamente como lijando, quedan líneas circulares. Dirección de las estrías circular. Y por último, ¿qué voy a colocar? La longitud De la tolerancia. Ujú. 2000. Con una tolerancia, hay que especificar siempre macro geométrica de 2 milímetros. Si yo no les pongo aquí esto, ustedes automáticamente dan por hecho que son milímetros, ¿ok? Dentro son micras y afuera son milímetros, ¿ok? Ya lo tenemos, el acabado superficial no tiene arranque de viruta, tiene una rugosidad media de 0.2, acabado especial de rectificado, profundidad de la rugosidad mínima de 0.18 micras en una evaluación de 5 longitudes de muestreo, dirección de las estrías en circular y con una tolerancia macrogeométrica de 2 milímetros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, perfecto. No he subido el archivo del ejercicio, se los voy a subir al ratito en el transcurso del día. En el ejercicio vienen 4 preguntas. Estas 4 preguntas es su opinión personal acerca de la normalización y la metrotecnia de manera general. Estas no están bien ni están mal, es su punto de opinión. Y vienen 8 ejercicios
de interpretación de acabados superficiales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Esto que hicimos aquí. Van a describir la interpretación de los dibujos de los acabados y van a responder las 4 preguntitas que es su punto de opinión o su punto de vista personal. ¿Ok? Ok. Este video se los voy a subir a Nemax. Ahorita se los subo. Y en el transcurso del día les subo el ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Bueno, Sí. chicos, nos vemos. Que tengan bonito domingo. Descansen. Igualmente. Igualmente, Igualmente, Nata. maestra, bye. Déjenme tomo una captura de pantalla nada más. Ya para finalizar. ¿Listos? Ya está. Ok. Nos vemos, chicos. Sí, gracias.